bendiga. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a esperar a que se conecten algunos de los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a probar el otro micrófono. Dios les bendiga. God bless you, everybody. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Glory to God. Praise the Lord. Ahora cambiamos de traductora por motivos técnicos. Now I am the new helper for my husband for traduction. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a empezar ya que el tema es un poco extenso. Just beginning, we have the very extensive preaching today. And study. Gloria a Dios. Vamos a empezar ya con los que estamos con este versículo de la Biblia. We start with this verse in the Bible. Se encuentra en Deuteronomio 29:29. It's in Deuteronomy 29:29. Dice de la siguiente forma: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. The secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belongs to us and to our children forever, so that we may follow all the words of this law. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. We pray to the Lord. Amantísimo Señor, Dear beloved Father, te damos gracias we give you thanks por todo lo que haces por nosotros. for everything you do for us. En tus manos nos encomendamos In your hand we stay now, y te damos gracias por este día, and we thank you for this day, esperando que tú nos des entendimiento. we hope to give us understanding, Y gracias te damos por este nuevo día and thank you for this new day, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. and we ask for the guidance of your Holy Spirit. Gracias te damos por todo esto, Thank you, Lord, for everything, que tú abras nuestro entendimiento that you open our understanding, y que todo esto sea para edificación del cuerpo de Cristo. and everything will be edified the body of Christ. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the sweet name of the Lord Jesus Christ. Gracias te damos. Thank you, Lord. Amén. Amen. Gloria a Dios. Nos habíamos quedado con el número 6. We stay in number 6. Y casualmente hay 6 hermanos conectados. and it's not a coincidence, only 6 brothers connected now. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, empezamos a llegar hasta el número 40. Esperamos que lleguemos a 40 conectados. We start with number 6, but we
we want to study to the number 40. I hope so. We have 40 connected by the end of the time. Gloria a Dios. Bueno, Glory to God. entonces el número 6 The number 6, lo encontramos primeramente en Génesis 1:26, we found it in Genesis 1:26, donde nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. where they say, let us make man in our image. And it was Y- the 6th day. Y ese fue el sexto día. Y aquí vemos el número 6 en la creación de Dios. We see the number 6 on the creation of God. Sabemos todos que el número 6 representa al hombre, Number 6 represents me, el cual pues no es algo perfecto. what is not a perfect. Y no es casualidad que cuando habla del hombre que representa el 6, It's not coincidence when talk about the man, and the number 6 se encuentra en Génesis 1:26. is founded in Genesis 1:26. Y gracias le damos al Señor And give it thanks to the Lord por su infinito amor y misericordia, for his love and mercy que Él nos creó that he made us para hacer su voluntad. for do his will. Encontramos que en los días de lo que llaman la creación, We founded on the days of the creation. es erróneo decir días de la creación. Is wrong say days of creation. Realmente son días de redención. Really is redemption days. Es como arreglar una casa. It's like a fixing a house. Es una casa que ya está construida, It's a house already was built, pero necesita arreglos. but needs some fix. Entonces así sucedió con estos 6 días, And this is what happened with these 6 days. donde empieza en Génesis 1:3, We're starting Genesis 1:3. porque en Génesis 1:1 Because in Genesis 1:1, ya estaba toda la tierra hecha, that was the whole earth was made. pero en el versículo 2 hubo un juicio divino. But in verse 2 was a judgment over the earth. Entonces en el primer día In the first day, Dios creó la luz, God created the light. pero no es una luz como la que tú piensas. It's not the natural light. Es una luz de orden, era una luz espiritual. That was a spiritual light. ¿Por qué digo esto? Why I say this? Porque en el día 4 Because on the day 4, Él crea la luz física, God creates the physical light, el sol, la luna y las estrellas. the sun, the moon, and the stars. Entonces el segundo día fue el cielo y el mar. The second day was the heaven and the sea. El tercer día fueron las plantas, los árboles, The third day was the plants and trees. and trees. El cuarto día, como dije, sol, luna y las estrellas. The fourth day, the sun, the moon, and the stars. El quinto día, las aves y los peces. The fifth day, the birds and the fishes. Y el sexto día, el hombre. And the 6 days was man. Por eso el 6 representa al hombre. This because the number 6 represents man. También los judíos, ¿verdad? So the Jewish, Ellos creen lo mismo, they believe the same. donde ellos ponen ciertas letras hebreas formando un hombre. They put it some Hebrew letters to make a form of the man, Como aquí lo vemos. like we see on this throne. Ahora bien, en Génesis capítulo 6, Now in Genesis chapter 6, ahí nos habla de la descendencia, más bien nos habla de que Dios se arrepiente por haber hecho al hombre. they spoke about
how God was repentant to make the man. Y Génesis pues nos habla de la maldad del hombre. And Genesis spoke about the evil doers on men. En Génesis 6. In Genesis 6. Y no es casualidad. And it's not coincidence. Y vemos en la descendencia de Caín And we see on the descendants of Cain que no, llegó precisamente hasta la sexta generación. they was stopped until the sixth generation. Y de esa generación no hubo otra. And after that generation is not anymore. Porque ahí hubo un reseteo para el mundo. Because was a reset for the world. Porque era tanta la maldad en ese entonces. Because the evil people around is so high. En ese entonces. In that time. Que Dios tuvo que mandar un juicio. That God had to make a judgment over the earth. Vemos ahí en la ilustración a su mano derecha. We see the throne, the right side. Que de la descendencia de Caín. From the descendants of Cain. Vemos que hubo seis generaciones. We see the 6 generations. Y hasta la sexta fue donde se terminó. And in the 6th one is where everything is finished. Y esto significa la maldad del hombre. And that means the evil of men. Gloria a Dios. También vemos en Primera Reyes capítulo 10. We see in 1 Kings chapter 10. Donde nos habla que el reinado de Salomón fue un reinado humano. Where we speak about the Solomon's kingdom was a human kingdom. Y leemos en Primera Reyes capítulo 10, verso 19 y 20. And we read in 1 Kings 10, 19 to 20. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenían brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Verso 20. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro, y ningún otro reino se había hecho trono semejante. The throne had 6 steps, and the top of the throne was round behind, and there were stayed in the 8 sides, either side, on the place of the seat, and 2 lions stood beside the stay, and the 12 lions stood there on the one side and on the another upon the 6 steps. There was not the like made in any kingdom. Entonces aquí vemos que el trono de Salomón We see on the throne of Solomon representaba un reino humano. that was represented a human government. Por los 6 leones For about the 6 lions y los 7 escalones que tenía para llegar al trono. and the 6 steps have to be going to the throne. Si nos damos cuenta, If we see, si trazáramos una línea del 1 al 7, if we make a line from 1 to 7, nos daríamos cuenta que el 7 significa perfección. Lo vamos a ver más adelante. we found that the number 7 means perfection, Y que el 6 es algo imperfecto, and number 6 is imperfection, es maldad, evil, representa al hombre, represents man, y también fracaso. and represents failure. El número 6 también lo que tiene ahí por ejemplo, en el Salmo 49, 7 y 8, We found it in Psalms 49, 7 and 8. donde dice: sin embargo, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar
lo suficiente. Yet they cannot redeem themselves from death by paying a ransom to God. Redemption does not come so easily, for no one can ever pay enough to live forever. Entonces ahí nos damos cuenta que el hombre que representa el 6 no puede pagar su salvación. We found that the man, that means number 6, is failure, cannot pay for by himself. Porque somos imperfectos. Because we have failures. Vivimos en un mundo caído. We live in a world that is imperfect. Y el ser humano no puede hacer nada. And the human being can do nothing. Entonces el hombre por sí solo no puede ser salvo. The man by himself cannot be saved. Entonces el hombre necesita de la redención de nuestro Señor Jesucristo. We need the redemption of our Lord Jesus Christ. Por eso el 6 nos muestra que somos imperfectos. It's the reason 6 show us that we are imperfect. Y que vivimos en un mundo en decadencia o malo. And we live in the decayed world. Y el ser humano no puede hacer nada. And the human being can do nothing. Y por lo tanto necesitamos de un Salvador. And we need a Savior to be saved. Amén, amén, amén. Trayendo el número 6 a nuestra actualidad. Bringing number 6 to our days. Vemos que de una forma simbólica se encuentra en algunas bebidas energéticas. We found that is put it in some symbols in energetic things. Y ahí vemos, por ejemplo, el símbolo de la sexta letra del alfabeto hebreo. We found that the sixth letter in the alphabet Hebrew words. Ahí vemos cómo está repetido 3 veces el 6 en esa bebida. It's repeated 3 times the number 6 on that drink. Y esta bebida pues se llama Monstruo. And we call this drink Monster. Entonces ahí vemos cómo esto no es casualidad. This is not a coincidence. Y esto lo hacen grupos de gentes. This make like groups of people. Donde hacen pactos con las tinieblas. Where they make covenants with the darkness. Y es por eso que hacen mucho dinero con todo esto. This for finally make a lot of money with that. Ahí vemos cómo estos símbolos se encuentran en diferentes partes. We saw that these symbols founded in different places. Ahí también vemos, por ejemplo, en este logotipo de este motel. We found it in the symbol on the sign on this hotel. Donde podemos ver claramente el número 6. We found it the number 6 in this hotel. Pero realmente no solamente es el 6. But it's not only number 6. Ahí yo lo que veo son 3 6s. What I see is 3 6s. En cualquiera de las fotografías de abajo, In any of these pictures on the bottom, cualquiera de los 2 6s de abajo, in any of these 2 number 6, tú vas a encontrar el 666. you found the 666. Si me lo puedes escribir ahí en los comentarios para saber si lo encontraste o no. Si no, al final lo diremos. If you can make a comment on this, if you can find it, the number 666, and by the end of the preaching, we can say what happened. Gloria a Dios. Praise the Lord. También como ya hemos visto, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13, How we saw in Revelation chapter 13, versos 17 y 18, verses 17 and 18, nos habla ahí de la marca de la bestia.
they talk about as the mark of the beast. Nos está hablando de la gematría, They spoke about the gematria, donde el apóstol Juan, where John Apostle, donde nos dejó un código, he left a code, nos dejó un misterio, he left a mystery, donde hay que interpretar símbolos. where we have to interpret symbols. Y es ahí donde habíamos visto que el 666 And it's when we saw the 666 se encuentra en la corona del Papa, is founded on the crown of the Pope, ya que una de esas diferentes coronas dice Vicarius Filii Dei, for one of the crowns he got is the say Vicarius Filii Dei, que si tú lo traduces a números romanos, if you put it on Roman numbers, te da 666, give it the result the 666, 3 veces imperfecto. 3 times imperfect. También hemos visto últimamente acerca de los incendios en California, We saw the last days the fires in California, donde vemos que se han ocasionado o existen 5 incendios is 5 fires around in California founded. y uno dice, bueno, pues el 5, usted explicó, hermano García, que es gracia. And you, Brother Garcia, spoke about the 5 is number of grace. Pero aquí pues no se mira mucha gracia. And here you cannot see a lot of grace. ¿Cómo podemos interpretar la simbología de esto que está pasando? How we can interpret this, what happened right now? Porque no siempre el número 5 en la Biblia significa gracia, y te lo voy a demostrar. It's because number 5 not always mean the grace. Pero también vemos en la fotografía a tu lado derecho And we saw the picture in the right side que esos 5 incendios, that these 5 fires, si tú los conectas, forman el número 6. if you connected, is number 6. Ahora la mañana que estaba estudiando esto, Today in the morning when was in my studies, le pregunté al Señor, ¿hay alguna simbología en esto que está pasando? I asked to the Lord if it's something that I can find it on this, Lord. Y me dijo el Señor, mírala, se forma una figura en esos 5 fuegos. And I received the answer, the look about what is the figure that make these 5 fires. Que forman el número 6. The found that is from number 6. Entonces uno dice, oh bueno, pues 6, ¿por qué? We said, why 6? Acabamos de ver que 6 es el número de hombre. We saw the number 6 is man number. Esto fue hecho por el hombre. That was man's made. No fue por la naturaleza. It wasn't made by nature. Claro, detrás de todo esto, Dios también está. Behind all this is God. Behind all the stuff. También están las élites. It's behind the elites too. Siempre en este tipo de accidentes In all these kind of accidents, vas a encontrar una respuesta espiritual you will find it an spiritual answer y una respuesta en el mundo físico. and a natural answer. Gloria a Dios. Se dice que hubo ciertas luces que aparecieron en el cielo mientras estaban estos incendios. Some people found that some lights start to show up. It's an experiment, phenomenal on the sky, the clouds. Como dice aquí, misteriosas explosiones en las nubes. Say here on the time, mysterious explosions in the clouds. Entonces, pues se habla de cierta tecnología que puede provocar esto. They spoke about this, some technology they do that this stuff.
lo curioso es que empezaron al mismo tiempo estos incendios, al mismo tiempo. The curious thing is the fires start on the same time. O sea, no fue de que uno incendió al otro, no, al mismo tiempo. It's not one start to the another one, no, it's both start on the same time. Algunos de ustedes les mandé este video. Some of you, I sent the video. Si quieres que te lo mande y me mandas un mensaje por Messenger. If you wanted the video, you can ask me and I send it to you by Messenger. Ahora bien, lo curioso, And now, what the curious thing, y no me estoy saliendo del tema, and I don't be outside the topic, que existen 5 gigantes tecnológicos en Estados Unidos. there exist 5 giants in technology in this country. Estos 5 gigantes se encuentran precisamente en California. These 5 giants founded on California. Y como vemos ahí, pues conoces ya los nombres de esas empresas, compañías. We saw that the companies, you know, that kind of people. Pero fíjate, toma en cuenta que se les llama gigantes. Take a note, these called the giants. En la antigüedad, In the old times, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, David se enfrentó con 5 gigantes. David confront 5 giants. Moisés se confrontó con 5 tribus paganas. Moses confront 5 tribes, pagan tribes. Y aquí vemos que el número 5 no es algo agradable. And we found that the number 5 here is not something pleasant. Todo número tiene un lado positivo y un lado negativo. Every number have a positive side and negative side. Abarcaría mucho tiempo explicar número por número lo positivo o lo negativo. It's very extensive explain all the meaning in each number. Y algunas veces es por deducción, And many times it's by deduction o sea, por revelación de Dios. or revelation from God. Pero en este caso sí encontramos en la Biblia But in this case we found it on the Bible. que el 5 no significa gracia. The number 5 wasn't mean race. Tú puedes ver esto en 1 de Samuel capítulo, por ejemplo, ahí están las escrituras de los gigantes, te las voy a dar rápidamente. This is the scriptures where you can find it, where is the giants. 1 de Crónicas 25, First Chronicles 25, 1 de Crónicas 26, First Chronicles 26, 1 de Samuel 17:4, First Samuel 17:4, Segunda de Samuel 21:16, Second Samuel 21:16, Segunda de Samuel 21:18. Second Samuel 21:18. Son los 5 gigantes It was the 5 giants que David tuvo que vencer. that David win over them. Y en Deuteronomio capítulo 2, In Deuteronomy chapter 2, tú vas a encontrar las 5 tribus you found the 5 tribes donde Moisés se tuvo que enfrentar where Moses had to face war para tomar posesión de la tierra prometida también. to take possession of the promised land. Entonces aquí vemos que el 5 significa oposición. Number 5 in the negative means opposition. Ahora bien, estas tribus paganas, Now these pagan tribes, así como estos gigantes, like these giants, ellos ofrecían ofrendas para sus dioses. they make offerings to their gods, Y lo cual incluía pues al dios Moloch. was one of them is the Moloch god, Donde ellos sacrificaban a sus propios hijos. where they sacrifice their own children. Pues precisamente estos 5 incendios But now these 5 fires, están representando 5 ofrendas this means 5 offerings para precisamente estas
estos gigantes tecnológicos for these 5 technological giants, puedan ellos rendir una ofrenda a sus dioses. they offer a sacrifice to their gods. Ese es mi punto de vista. Is my point of view. Hasta lo que Dios me ha dado a entender. Until the point that God gave me understanding. Porque siempre que existen estos accidentes, because always these accidents happen, son ofrenda para dioses paganos. It's always offerings for pagan gods. Lo curioso es que en la antigüedad esos gigantes habitaban en zonas geográficas. That giants was living on certain areas in the geography. Aún bloqueando la economía en este caso, para Israel. They are blocking the economy for Israel. Y si te das cuenta, estas 5 grandes compañías and these 5 big companies tienen tanto poder have a lot of power que aún han quitado de sus redes sociales a presidentes. They took it away. They have the privilege to take it away the president's rights. Donde tienen a veces hasta más poder que el mismo presidente. And they have more power than themselves, than even the president of the country. Ellos son los gigantes que habla Génesis 6. This is the giants they spoke about Genesis 6. Pero se refiere a los gigantes de renombre. But is referring to the renamed giants. Porque el nombre de cada una de esas compañías es un renombre. Because each one of these companies is one name. Rename, un nickname, algo así. Gloria a Dios. Ok. Terminamos con el 6, seguimos con el 7 porque está muy largo. We continue with number 7 because it's very long. 7 significa perfección. 7 means perfection. Es el número favorito de Dios. Is the favorite number of God. Al ser el número de Dios, to be the number 7, number of God, tiene muchos significados have a lot of meanings. Y muchas aplicaciones. I have a lot of use. Tenemos 7 días de la semana. We have 7 days on the week. Tenemos también 7 orificios en nuestro rostro. We have 7 open space in our face. Todo esto nos habla de, podemos decir, de una armonía. We talk about the harmony. Pues Dios arregló los cielos y la tierra en 6 días. God fixing the heaven, the sky and the earth in 7 days. En 6 días. 6 days. Y el séptimo descansó. And in the 7 he rested. Entonces también el 7 significa descanso. And number 7 means rest. Descanso para el hombre. Rest for man. Pero no fue para Dios. But it isn't for man. Porque Dios nunca se cansa. Because God never be tired. Porque sencillamente Él es Dios. Simple because he is God. Esa palabra en hebreo, descanso para Dios, That word rest for God significa un cambio de proseguir con otras cosas. That means change to continue with another things. Mire, ahí tenemos en el hebreo que es la letra Sayin, que representa el 7. We see here Sayin is number 7 and on the Hebrew Alfabeto hebreo. Hebrew alphabet. El significado de Sayin es una palabra paradójica, ya que significa arma o espada, pero deriva de una raíz que significa sustento o alimento. La raíz san aparece en palabras como masón, que significa comida, pero ¿cómo se relaciona la comida o el alimento con la espada? Sayin is a paradoxical word since it means weapon or sword, but derives from a root word that means
sustenance or nourishment. The root sang appears in words like mason, meaning food, but how is food or nourishment related to the sword? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar el significado del número 7. In the New Testament, we can find the meaning of number 7. Que significa perfección. That is perfection. Y también consumación. And the same is consummation. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, por ejemplo, una nota que tenemos referente a Sayin, que es el número 7 en hebreo. We have a note in Hebrew that what is mean Sayin. Dice, hay dos definiciones de Sayin. La definición más antigua es armado y la más común es espada. Ambos representan poder. Como vimos antes en Hebreo 4:12, la palabra de Dios es la espada más afilada y es la más poderosa. Es lo que nos arma y nos prepara para la batalla. There are two definitions of Sayin. The older definition is armor and the more common one is sword. Both represent power, as we saw early in Hebrews 4:12. God's word is the sharpest sword. It's the most powerful. It's what arms use and makes us ready for battle. Pues aquí vemos algo muy similar a la armadura de Dios. We see on this draw something similar and what is the armor of God. Que aparece en Efesios capítulo 6. What appeared in Ephesians chapter 6. Hermano, pero la armadura nomás tiene 6 piezas. The armor of God, brother, only have 6 pieces. Pero si tú lees más abajo, but if you read on the bottom, vas a encontrar otra arma. You can find the last weapon. Si la puedes escribir en los comentarios. If you can write it in the comments. Y lo puedes compartir, te lo agradecemos, pero son 7. And please, if you can share with us, we're glad to see that and let you know the 7 pieces. Gloria a Dios. Sayin dice aquí, así lo toman algunos hebreos. Sayin es la Vav con corona. Some Hebrew people, Sayin, the meaning is Vav with a crown. La Vav, como hemos dicho, es el número 6. Vav was the number 6. En el alfabeto hebreo. In Hebrew alphabet. Y Sayin es la número 7. And Sayin is number 7. Entonces, Sayin viene siendo la corona. So, the crown is number 7 on the men. The crown over the men. Que es la letra Sayin. That was the Sayin letter. Según los hebreos. According to the Hebrew people. O sea que el 6 representa un hombre sin gobierno. Number 6 represents a man without government. Y el 7, que es el número de Dios, and the number 7 represents God. Es el hombre con Dios. Is the man with God. Se puede gobernar. Can rule over the earth. Gobernarse a sí mismo. Rule over by himself. Con la ayuda de Dios. With God's help. Y gobernar también en su hogar. And rule over his home. Y también en otras áreas de su vida. And in another areas of his life. Y algún día gobernaremos en el milenio. And one of these days we will rule on the millennium. En el Nuevo Testamento. In the New Testament. Encontramos el poderoso número 7. We found the powerful number 7. En las últimas 7 palabras de Cristo.
the last 7 words that spoke Jesus Christ at the cross. No las voy a leer todas porque sería mucho tiempo, porque tengo muchas cosas que hablar. We cannot go on detail in each one because take a lot of time. Gloria a Dios. También tenemos que no solamente las 7 palabras de Jesús, We found that not only the 7 words of our Lord Jesus Christ, las cuales dan a entender consumación, that all together say it is finished, por cuanto Él finalizó o consumió la redención para el hombre. because he made the work to redeem the redemption of man. Y también el 7 significa perfección, And number 7 means perfection, porque Efesios capítulo 4 because Ephesians chapter 4 nos habla de que debemos de llegar a la perfección en Cristo. spoke about us we needed follow in our lives going to the perfection of our Lord Jesus Christ. Esta perfección no es como pueden pensar muchos. This perfection is not like the human being think. Esta palabra significa maduración. This word means mature. Una maduración espiritual Be a mature person in the spirit. Que se va a manifestar en el mundo físico. That was show up on this world in the real life. Y ahí vemos los 7 escalones para poder llegar a esa estatura. And we found that here on these thrones the 7 steps to be a perfect man. Eso lo encuentras en 2 de Pedro en el capítulo 1. We confounded this in 2 Peter chapter 1. 1. Y ahí vas a encontrar los 7 escalones para llegar a esa estatura. And you can find it in that place, the 7 steps to be a perfect man. Gloria a Dios. Praise the Lord. También tenemos que, como dice Apocalipsis 1:20, We found it in Revelations 1:20. en Apocalipsis aparece mucho el número 7, pero mucho. In Revelations appear a lot in number 7. Por ejemplo, leemos que dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. As for the mysteries of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Como podemos ver, o sea, ahí ya Jesús le está diciendo a Juan el secreto de ese simbolismo. Our Lord Jesus Christ spoke to John about the mystery of that mystery. Entonces solamente se necesita de un profeta de alto nivel y un apóstol de alto nivel para descifrar este libro. So we need an apostle and a prophet on a very high level to resolve and show up the revelation of this mystery. Porque así es como lo indica la escritura. Because it's in the way that the Bible show how to for this. Por eso es que pues a través de el hermano Branham, el hermano Jackson, hemos recibido la interpretación de esos símbolos. That's the reason because we received the revelation through the brother Branham and brother Jackson about all these symbols and what happened in Revelation. También en Revelación nos habla de los 7 espíritus de Dios. In Revelation spoke about the 7 spirits of God. También nos habla de los 7 cuernos en el cordero. Spoke about the 7 horns on the lamb. De los 7 ojos en el cordero. The 7 eyes on the lamb. De las 7 lámparas de fuego. The 7 lamps of fire.
Entonces, el 7 se repite mucho y tiene muchos significados. 7 repeats a lot and have a lot of meanings. También encontramos las 7 copas de la ira de Dios. We found the 7 cups of the wrath of God. Que significa la ira de Dios completamente revelada. That means the complete revelation of God. De la ira de Dios. Of the wrath of God. Pasamos al número 8. We passed to number 8. El número 8 Number 8 significa eternidad. meaning eternity. Aquí encontramos en Marcos 16 de esta forma. We found it in Mark chapter 16, verse 1 to 4. Donde dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome has brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came into the sepulchre and the rising of the sun. Aquí, como vemos, el número 8 representa un nuevo comienzo. We found that here number 8 is meaning a new start. Es como volver a contar otra vez uno. It's like start to count again, number 1. Pero es a otro nivel. But it's in different level. Porque aquí lo que pasó fue algo sobrenatural. Because what happened here is something supernatural. Jesucristo había resucitado. Our Lord Jesus Christ resurrected. Para la eternidad. To the eternity. Gloria a Dios. Praise the Lord. Este es el símbolo del infinito. This is the symbol of infinity. Que es un 8 acostado. That means it's an 8 rest. Y ahí vemos en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. And we see in Ecclesiastes 3, verse 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. He had made everything beautiful in his time also. He had set the word in their heart so that not men can find out the word that God made from the beginning to the end. Allí King James cometió un gran error en el verso 11. King James make a mistake in this verse, number 11. Porque ciertamente la palabra que aparece en hebreo because the word is appearing in Hebrew. Ahí es aplicable poner eternidad y no mundo. It's applicable to put it eternity, no word. Esa palabra tiene en hebreo 2 significados, mundo y eternidad. This word eternity have 2 meanings, eternity and world. En hebreo tiene esos 2 significados. In Hebrew have these two meanings. Y no tiene sentido poner mundo. And it's no sense put it the word. Entonces se escoge mejor la palabra eternidad. And we choose the word eternity. Al menos que se refiere a un mundo ancestral, o sea, un mundo espiritual. That the only way is reference to the old world, ancestral world. Un mundo espiritual. And spiritual world. Desde antes de la fundación de este Before mundo físico. the creation of this world. Solamente así se podría aplicar la palabra mundo. It's the only way we can apply this word world. Y ya hablaríamos ahí de archivos ancestrales de la eternidad, que no nos vamos a meter ahí. And it's talk about the files on the old world, and we don't talk about this now. Gloria a Dios.
Vemos en conclusión, ¿verdad? We found it in result ¿Verdad? Que la semana termina precisamente dentro del calendario de Dios, the week of the calendar of God termina precisamente el séptimo día, finished by the day 7. que viene siendo el sábado, That means Saturday. y que empieza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. That starts Friday in the afternoon and finish Saturday in the afternoon. Entonces el 8 sería un nuevo inicio de semana. So that number 8 will be the beginning of the week Para Dios. to God. Para nosotros decimos, no, pues es el lunes, For us, we say it's Monday. cuando para Dios no es así. For God, it isn't. También significa inicio de un nuevo pacto. That mean too is a new covenant. También significa una nueva creación en Cristo. That mean too a new creation in Christ Jesus. Y si nos damos cuenta en Génesis 21:14, And we can find it in Genesis 21:4. No lo escribí ahí, pero dice que Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días. Abraham make the circumcisions to Isaac in the 8th day. Y en Colosenses capítulo 2, verso 11, And Colossians chapter 2, verse 11. dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. When you came to Christ, you were circumcised, but not of the physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision that cut away of your sinful nature. Gloria a Dios. Y aquí ya para terminar con el número 8. And here for finish with number 28. En Mateo 28, In Matthew 28, en el verso 1 dice así. in verse 1 says, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Number 8 said, early in the Sunday morning, as the new day was drawing, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Pero si se da cuenta dice, pasado el día de reposo. If you notice, say, past the rest day, the rest day. Que viene siendo el sábado. That's what means Saturday. Entonces, cuando resucitó Jesucristo, So when Jesus Christ resurrected, Él resucitó en un domingo. he resurrected on Sunday. Porque ahí está diciendo del primer día de la semana. This here say the first day of the week. En inglés dice the new day. In English say the new day. O sea, para ellos el new day viene siendo como que dice el domingo en la mañana. For them the new day was Sunday morning. Entonces, eso significa la resurrección, también el número 8. So number 8 mean resurrection in number 8. Significa eternidad That means eternity y tantas cosas más. and all things. Número 9 Number 9. Significa los dones espirituales. Number 9 means gifts of the Holy Spirit. Amén. Son 9 dones los que habla 1 de Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12 make a reference about these 9 gifts. No los vamos a enumerar. Ahí los puedes tú buscar. Ya hemos hablado de esto. You can find it in that scripture. We don't talk about it now. 9 también significa lo sobrenatural. Number 9 means to supernatural. Supernatural.
Número 10, Number 10 un poquito rapidito porque hay cosas que decir. is number 10 fast because we have a lot of things to say. Número 10 significa completo, entero. Number 10 means whole, complete. Y tenemos los 10 mandamientos, We have the 10 commandments, donde en la antigüedad esto lo hacía entero delante de Dios al hombre. that was make a whole the human being. Es un número completo. That was a complete number. El número 12 Number 12 nos habla de gobierno, spoke about as government, ya que Dios le dio el gobierno a sus 12 tribus en el Antiguo Testamento. because in the Old Testament talk about the 12 tribes Donde Dios les dio el gobierno. where they give it the government. Y también en el Nuevo Testamento And even in the New Testament tenemos a Jesús y sus 12 discípulos. we have a Jesus Christ with the 12 apostles. O apóstoles, donde ellos también se les dio un gobierno. Where they give it to them to a government. Y donde en el milenio And where in the millennium van a tener ese gobierno. they will have this government. 12, por lo tanto, significa número de gobierno. 12 means number of government. Ahora entramos al número 13. We found that number 13. Hay mucho que hablar del número 13. There's a lot of things to speak about number 13. En Génesis capítulo 14. In Genesis chapter 14. Vamos a leer el verso 3 y verso 4. We read verse 3 and 4. Donde dice así. Well, say this. Dice, este segundo grupo de reyes se unieron a sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado gobernados por el rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron en contra de él. The second group of kings joined forces in Sidon Valley, that is the valley of the Dead Sea. For 12 years they had been subject to King Kedorlaomer, but in the 13th year they rebelled against him. Aquí el 13 nos está dando a entender que significa rebeldía. Number 13 means here rebellion. Fíjate cómo dice que durante 12 años todo estaba en paz. Pay attention, what they say here is in 12 years everything is in order and peace. Pero cuando llegó el año 13avo fue cuando estos reyes entraron en rebeldía. But after in the year 13th, is when they start to be open to rebellion. Vemos también, por ejemplo, en Génesis capítulo 16, And we see here in Genesis chapter 16, en el verso 11 y 12 dice así. in verse 11 and 12, dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído su clamor de angustia. And the angel also said, you are now pregnant and will give birth to a son. You are to name him Ishmael, which means God hears. For the Lord has heard your cry on distress. Verso 12. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. This son of yours will be wild man, as untamed as a wild donkey. He will raise his fist against everyone and
everyone will be against him. Yes, he will live in open hostile against all his relatives. Aquí nos está hablando de uno de los hijos de Abraham, que es Ismael. He talk about here the one of the son of Abraham is Ismael. Donde él iba a ser un hombre conflictivo y rebelde. And talk about this man will be a conflict and rebellious man. Y también su descendencia. And his descendants. Pasando a Génesis capítulo 17. Going to Genesis chapter 17. Del verso 24 al 27 dice así. The verse 24 to 27 says this. Hablando todavía de Ismael. Oh, still speaking about Ishmael. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día. Abraham was 99 years old when he was circumcised, and Ishmael, his son, was 13. Both Abraham and his son Ishmael were circumcised on that same day. Entonces vemos ahí que él fue circuncidado en el día 3, cuando él tenía 13 años. So we see here he was circumcised in the day when he was 13. Cuando los otros hijos de Abraham fueron circuncidados el 8º día. When the another children of Abraham was circumcised by the 8th day. Por un lado tenemos el 13, que es rebeldía. For one side we have a 13 number of rebellion. Y 8, que significa completo o eterno. And number 8 means complete, whole, eternity. Y ahí es donde vemos el 13 lo que significa. We see here number 13 what it means. También cuando en el tiempo de Esther, we found it on the Esther time, cuando fueron enviadas esas cartas para destruir al pueblo de Israel, we saw this in the letters for destroy the Jewish people. Ahí encontramos que en Esther capítulo 3, verso 13, we found it in Esther 3, chapter 3, verse 13. Dice que en el día 13 they say that in the day 13 del mes 12º, on the 12 month, on the 12th month, dice que es el mes de Adar, which is the month of Adar, y que enviaron esas cartas para destruir al pueblo de Dios. And they take the spoil of them for a prey, and send the letters for destroy the people of Jews. Y ahí vemos cómo no es casualidad que fue en un día 13. And it's not coincidence was the number 13. Ya que el que orquestó o el que planeó todo eso fue un enemigo de los judíos. And we found that the enemy from the Jewish people make all these plans against. Y ese hombre era un brujo. And that this man was a warlock. Ese hombre hacía brujería para saber en qué día hacer la maldad a ciertas personas. This man warlock have to do by spelling how to do evil to the Israel people. Pasamos al número 40. We going to number 40. Donde el número 40 significa prueba. Where we found that number 40 mean test. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Moses was 40 years in Egypt. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Moses was living 40 years in the desert. O sea que él tuvo, toda su vida fue a base de pruebas. We found that his whole life was in test. Y también tenemos a nuestro Señor Jesucristo. And we have our Lord Jesus Christ. Donde
él estuvo 40 días en prueba también, And we found that he was on test for 40 days, donde él fue tentado por Satanás. where he was tempted by Satan. El Señor lo reprenda. God be rebuking. Y ahí nos podemos dar cuenta por estos escenarios que el 40 significa prueba. And we find that by this number, what means is test. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Tenemos un simbolismo en mensajes subliminales. We have one symbol in subliminal messages. Me refiero a comerciales de la televisión, de las plataformas sociales. I refer to commercials and all these economical ideas in the TV on the screens. Donde, por social ejemplo, media, donde vemos ahí a su mano derecha where we see on the right side cómo es que este vaso se ve muy inocente, how this glass looks very innocent, pero realmente los cubos de hielo dentro de este vaso forman unas letras. and these ice cubes form some letters, La cual es la palabra sexo. and you can find it is the word sex. Y esto tú no lo puedes a veces ver conscientemente, And you cannot see consciously, pero se dice que el inconsciente tiene 70 sentidos, but inconsciously say is 70 senses, donde lo que tu inconsciente no lo ve, lo ve tu inconsciente. what means that what your conscience don't see, your inconscience can see that. Si tú quieres, que yo sé que hay gente que ya no lee, if you want it, because many people don't read anymore, pero si tú eres una de las personas que tiene el don del Espíritu Santo de leer libros, but if you are one of the persons that have the Holy Spirit to read books, porque hoy en día es muy raro que alguien lea libros. because it's very rare now find that people that likes read books. Mira, este libro está en inglés y en español. This book is written in English and Spanish. Y ahí habla de todo eso. It spoke about all this topic. Esto no es algo nuevo, es algo ya viejo. It's not something new, it's very old. Se llama seducción subliminal. Its name is Seduction Subliminal. Y está escrita por Wilson Bryan Key. That was written by Wilson Bryan Key. Y ahí vas a encontrar muchas cosas. You can find it there many things. Disney es un maestro en mensajes subliminales. Disney is a master for subliminal messages. Es una empresa totalmente satánica. It's a Company. Company Satanic. Donde tú ves, por ejemplo, Walt Disney tiene los 3 seises. Where you see the symbol is 3 sixes. En su nombre. In his name. Y ahí forma una pirámide también, su construcción de su castillo. And they make like a pyramid, the construction of that castle. Yo creo que ningún cristiano tiene ningún asunto de meterse e ir a divertirse a Disney. No one Christian have any business to go into this kind of place. Es meterte a un terreno satánico. Is to go enter a satanic place. Yo puedo hablarte de muchas cosas, pero ahí en internet y en YouTube tienes toda la información. En internet and YouTube you have a lot of information about it. Tan solo para tocar cómo es que, por ejemplo, una de tantas, esta película del Rey del León. This for one of the movies from Disney, the Lion King. Mira el simbolismo, cada uno de estos animales nomás muestra un ojo. You see each of these animals show up only one eye. Excepto algunos que están hasta arriba. Except the one is on the top. Porque estos que nomás se les ve un ojo son los súbditos, los esclavos.
what is on the bottom is the subject of the slaves. Nomás tienen la capacidad de ver con un ojo. They have only the capacity to see in one eye. Pero los que están arriba, But what is on the top, que es el brujo what is the warlock y el rey, and the king, ellos sí tienen la visión de ver con los dos ojos. they have the capacity to see with the both eyes. De ver más que los otros que están allá abajo. To see more than what is on the bottom, the people they stay on the bottom. Por eso ves todas esas celebridades de Hollywood. For you can see the whole people in Celebrities, celebrities on Hollywood. Que también se tapan un solo ojo. They cover one eye. Dando a entender, somos esclavos. They say they are slaves. Y nomás tenemos la capacidad de ver con un solo ojo. And they can see only with one eye. Porque eso es lo que nos ordenaron. Because it's what they receive orders. Disney, él tenía un club masónico abiertamente al público. Disney have a complete club Masonic open to the public. Y ahí se han perdido muchos niños en esos lugares. And is missing a lot of children in that places. Se habla de túneles subterráneos ahí abajo, Disney en California o allá en Orlando, Florida. They found that there is a lot of tunnels under the places is with California or Florida where the children are missing. En esos lugares de Disney. And that places of Disney. Entonces eso es completamente masón. That is completely Mason. Y satánico es. And satanic. El significado de las manos. The meaning of the hands. La Biblia nos habla también de un simbolismo de manos. The Bible spoke about the meaning of the language of the hands. Donde se hace mucho esta señal que el Señor la reprenda. Where they do a lot of that signal, the Lord rebuked them. Leemos en Proverbios capítulo 6. We read in Proverbs chapter 6. En el verso 12. And verse 12. En adelante. And on. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Number 12 and 13. What is worthless and wicked people like? They are constant liars. Signals they are decent with wings of their eye and nudge of the foot of the wiggle of fingers. Y el 14 dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. They are perverted hearts, plot evil, and they constantly stir up trouble. Entonces, esa señal nos está indicando lo que hay en el corazón de esas personas. That signals show up what they have on their hearts. Un hijo de Dios no debe de hacer esas señales. The children of God don't do that kind of stuff. También esa señal se ha visto en personas que están endemoniadas. That kind of habits founded in people that was demonic operation. Y eso significa el pedir ayuda del demonio que está dentro hacia demonios que están afuera. That's meaning the demon is inside that person. Ask for help to the demon outside. Es una forma de llamarlos que le ayuden. It's a way to call them to help them. Porque está perdiendo el territorio. Because they start to lose the territory. Y mucho ha salido en internet que dice, no, es que esa señal significa yo te amo. In internet they found that they say, no, that sign means I love you.
Por eso el Papa hace esa señal. because the Pope make that sign. También tenemos la señal cuando se están persinando, cuando están haciendo la señal con las manos en una iglesia católica. It's the same what the rituals they doing with the hands and the Catholic Church. Pues todos nosotros éramos católicos Some people are Catholic, y hacíamos esa señal dentro de una iglesia católica, make that sign inside the Catholic Church. que viene siendo una cruz invertida. That's what means is a upside down cross. Todos estos son símbolos. All these are symbols. El otro día escuché a una persona dentro del ocultismo The another day I listened a person that was on the occult y estaba diciendo mucho significado de esto que se hace. and he explained a lot about all these kind of symbols they do. Y estaba diciendo que es una forma también en que se atan a las personas a esa creencia. Is in the way they tie the people to that belief Cuando se persinan. when they do the signs Y eso formó una cruz invertida. that make an up down cross. Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que hasta ahí vamos a llegar. I believe it's until this and what we talk about this Ya que el tiempo se nos ha terminado, because the time is finished for us now. pero dentro del simbolismo But in the symbols, es bueno leer la Biblia. it's good to read the Bible. Me faltó abarcar otras cosas más, I need to speak more about another things, pero el tiempo lo tengo recortado. but the time is short for me now. Aparte de que es mucho la búsqueda It's a lot of search for this. y me faltó, lo siento, lo que les había prometido. I'm sorry for what I promised you about this before. Faltaron otros tipos de símbolos satánicos Is missing another symbol, satanic symbols, y otros símbolos diversos que hoy en día hay. and another diverse symbols is right now on the show up on the public. Bueno, y tan solo pues nos vamos a despedir. So we dismiss. Vamos a hacer una oración. We make a prayer. Amantísimo Señor, Dear Heavenly Father, en el nombre del Señor Jesucristo, in the name of our Lord Jesus, te damos gracias por la revelación de los símbolos. we give you thanks for the revelation of symbols. Cualquier símbolo maligno Any evil sign que hayamos visto a través de nuestros ojos, that we see through our eyes, rompemos todo pacto we broke every pact que hayamos hecho con los ojos we can make with the eyes al investigar, to search, al ver estas imágenes, to see these images con el yelmo de la salvación en nuestras mentes, with the hammer of salvation in our minds. y en el nombre de Jesucristo In the name of the Lord Jesus Christ, rompemos toda maldición imaginativa de símbolos. we break all this curse of imagination and the symbols En el nombre de Jesucristo, in Jesus Christ's name. y te pedimos, Señor, And we ask, Lord, que tú nos abras los ojos del entendimiento that you open our eyes and understanding para saber en qué lugares entrar y en qué lugares no entrar. to know in what places we can enter and in what places we cannot enter. Que tú pongas a guardianes en nuestros ojos That you put guardians in our eyes para que no hagamos pacto al ver ciertos símbolos. to don't do any covenant with that symbols. Que el fuego del Espíritu Santo That the fire of the Holy Spirit queme toda y deshaga, queme
todo simbolismo satánico en nuestras mentes. Burn every symbolic sign in our minds. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo The peace of our Lord Jesus Christ y su pureza esté en nuestras mentes y corazones. and purity stay in our minds and in our hearts. Y que cuando veamos un símbolo And when we see a symbol, de una bebida the one beverage o de algo o de alguna comida, or any kind of meat que or food, tu Espíritu Santo your spirit, your Holy Spirit, hable a nuestros corazones. speak to our hearts. Lo mismo con la ropa, The same with the clothes. lo mismo con los carros, The same with the cars. lo mismo con rentar una casa o comprarla. The same to rent a house or to buy a house. Que tú nos guíes, Señor, We ask for your guidance a través de tu Espíritu Santo, to the Holy Spirit para ser hijos guiados to be guiding sons and daughters y entendidos, and understanding, ya que no debemos de ignorar to don't ignore las maldades de Satanás. the evil tricks of the devil. Que el Señor las reprenda en el nombre de We Jesucristo. rebuke it in Jesus Christ's name. Gracias te damos por tu luz. Thank you for your light. Bendice a mis hermanos grandemente Bless the brothers and sisters greatly. y que ahora ellos puedan ver y discernir lo que hay a su alrededor. That now they can see and watch and discern what they have around them. Gracias te damos Thank you, Lord, en el dulce nombre de Jesucristo. in the sweet name of Jesus Christ. Amén. Dios los bendiga God bless you, brothers. y que pasen un buen tiempo. Have a good time. Y nos vemos en la siguiente estudio de nuestro hermano Chuy ahora en la tarde. We see you in the next study from Brother Chuy in this afternoon. Y sigamos orando por los hijos de Dios en California. And we still keep on praying for the sons of God living in California. No solamente fueron casas de famosos que se quemaron, Not only the houses, the rich people and famous people burn, sino hubo gente que ya no tiene casa. but it's people that don't have house anymore. Y pues la gente millonaria pues tienen otras casas The millionaires have another houses o tienen una buena economía, or have a good economy, pero hay gente ahí que no. but it's people that don't. Entonces oremos también por esa gente, So we pray for that people, ya que eso también en parte se conoce como, es parte también de un juicio de parte de Dios. we know that this is part of the judgment from God. Pero como os dije, hay un motivo espiritual y un motivo físico. What I said to you before is a spiritual motive and physical motive. Y dentro de lo espiritual también es que ahí estuvieron haciendo muchos sacrificios. And the spiritual way they make a lot of sacrifices. Y pues sigamos orando por los niños, So we still pray for the children ¿verdad? Y para que el futuro presidente, and for the future president, que sea Dios guiándolo, that God be guiding him, porque espiritualmente no lo veo muy alineado con Dios. because spiritually he is not very guided by God. Se está ocupando más por cosas que no van en la agenda de Dios. He work now for things the God's agenda is not inside. Entonces oremos por el presidente Donald Trump So please pray for the president Donald Trump para que haga la voluntad de Dios to do the God's will por los niños for the children y por cada uno de nosotros. and for each one and everyone. Dios me los bendiga, hermanos, God bless you, brothers and sisters. y bendiciones a todos. Blessings to everyone. Amén. Amen. ¿Viste si contestaron bien las preguntas? No contesta nadie.